Hola a todos, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Estoy aquí nuevamente feliz de poder compartir con ustedes una palabra que ha sido eh, una experiencia en mi vida. Y yo no sé si de pronto alguno de ustedes está pasando por un momento donde ustedes piensan que Dios, o que los milagros no existen, o que Dios ya no sana, pero no, Dios sí sana. Y, y yo llevo varios años en un proceso de sanidad donde el Señor me introdujo a creer, a confiar, a pedir. Y durante mucho tiempo, estoy hablando de años, oraba y oraba y oraba pidiéndole al Señor sanidad y no veía una respuesta. O sea, al contrario, yo veía que el tema se iba complicando más y más y más y más. Estoy hablando en mi caso de una artritis fuerte que me llevó a que mis articulaciones, mis hombros, mis manos, las muñecas, los pies, las rodillas, todo el tema articular me dolía mucho, mucho. Entonces tenía que estar constantemente medicado con medicamentos para el dolor dos, tres veces al día. Había días que yo no podía hacer absolutamente nada, que me sentía totalmente incapacitado por el dolor, por la artritis. Y fue una lucha tenaz, fue una lucha muy compleja donde hubo momentos en que yo perdía como toda la esperanza y decía, no, definitivamente a mi Dios no me va a sanar o esta enfermedad. Y comenzaba a generarme en mi imaginación un futuro absolutamente gris, o sea, oscuro. Totalmente, yo lo que decía era, no, yo no me voy a sanar, yo voy a quedar en una silla de ruedas. Bueno, una cantidad de cosas increíbles que pasaban, le pasan a uno por la mente cuando uno está en una situación y uno piensa que no tiene solución. Pero en medio de todas esas cosas el Señor sostenía mi fe, o sea, me levantaba nuevamente. O sea, yo caía nuevamente en la depresión, en la tristeza, como en la frustración y Dios, de verdad, por medio de su amor, con su Espíritu Santo, levantaba mi fe y yo volvía a confiar, Señor. Pero sí, lamentablemente iba como las olas del mar, hacia un lado y hacia el otro. Y, y, y no podía realmente tener una fe que realmente fuera una fe fuerte, una fe estable. Entonces yo pasé como por un nivel o sea, como un primer nivel de la fe donde a la gente me decía, no, es que el Señor puede sanar. Y yo decía, ok, ok, si Dios quiere, Él puede sanarme. Era como lo primero que yo inicié, pero entonces ahí las luchas internas eran muy fuertes, o sea, todo eso que te digo. La segunda etapa de la fe para mí fue, ok, yo sé que el Señor me va a sanar. Esa fue la segunda etapa de mi fe. Yo sé que el Señor me va a sanar. Y en esa también tuve muchísima lucha, muchísima lucha. Pero cuando conocí o sea, el Señor comenzó a mostrarme su amor y comenzó a ayudar a mi fe, comenzó a madurarme, comenzó a hablar realmente con, con muchas cosas a mi vida, a través de personas, a través de circunstancias, a través de su palabra principalmente. Entonces pude comenzar a abrir mis ojos, a entender que realmente el Señor no es que lo quisiera hacer, sino que realmente Dios ya lo había hecho. O sea, y ustedes entenderán, pero ¿cómo? Y es que la verdad que la tercera etapa de la fe para mí fue el decir, Señor, tú ya lo hiciste. Ya lo creo en el nombre de Jesús, ya está hecho. Entonces, en esa etapa comencé yo a preguntarme, bueno, entonces, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Entonces, yo ya sé que esto es una realidad, yo ya sé que el Señor ya firmó, eso ya es un decreto, eso ya es un hecho. En pocas palabras, yo ya estoy prácticamente sano. Y mi cuerpo se comenzó a recuperar y el dolor comenzó a bajar y mis articulaciones comenzaron a desinflamarse y mis dedos comenzaron a tener nuevamente la facultad que tenían antes y ya pude tener movimiento, ya pude hacer cosas, ya el dolor cesó, ya pasé de tomar una cantidad de medicamentos a un mínimo de medicamentos ya para el dolor y comenzó un proceso de sanidad. Pero yo decía, o sea, en mi mente estaba, Señor, tú lo vas a hacer así en un momento determinado, no sé, eso va a ser de pronto en un retiro o va a ser en la iglesia o yo no sé, mejor dicho, yo estaba esperando algo así espectacular, algo así como que a alguien ministrara mi vida y yo cayera y entonces fuera sano, pero no, con el tiempo me comencé a dar cuenta de que el Señor comenzó a generar cambios en mi vida, cambios que Él comenzó a dirigir, que eso fue lo realmente importante, cambios que yo no sabía que tenía que hacer.
Entonces comenzó a hacer cambios en mi modo de alimentarme porque yo ya no comía nada, porque todo me hacía daño, yo ya no podía comer absolutamente nada, yo no podía comer carne, yo ya no podía comer pollo, ya no podía comer huevo, yo ya no comía, o sea, nada, mis uñas se partían, mi visión comenzó a fallar, se volvió, o sea, y todo era por un proceso de, pues sí, de desnutrición, de falta de nutrientes, de vitaminas, porque a mí me comenzó a dar miedo comer tantas cosas que yo en algún momento yo comencé fue a aguantar hambre. O sea, aguantar hambre. Yo llegaba a un restaurante y lo que pedía era acompañamientos, o sea, papita, arrocito, ensaladita, y eso era lo que yo comía, pero yo no comía proteína de ninguna clase porque todo me hacía daño. Entonces hubo un decaimiento muy fuerte, mi organismo comenzó a resentirse, pero yo no comía porque, entre otras cosas, no solamente me hacía daño, sino que yo tenía miedo. Tenía miedo porque cuando comía ese tipo de alimentos, sentía mucho dolor. Pero el Señor me habló y me habló a través de su palabra y me dijo que me iba a sanar. Y, y cuando comencé yo a aceptar y a entender que realmente si Él lo había dicho era porque ya era una realidad y comencé a decir, ok, entonces esto no es que el Señor puede sanarme o que el Señor me va a sanar, sino que el Señor ya lo hizo, ya está hecho. Y para mí ya es una realidad en mi vida. Y aunque no lo tenga 100% en mi vida, yo ya lo declaro como una realidad, lo creo como una realidad. Y comencé a cambiar mi lenguaje. Mi lenguaje pasó de la queja al agradecimiento. Entonces ya comencé a decir, Señor, gracias. No a decir, Señor, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no me has sanado? Mírame, Señor, pobrecito yo. Bueno, mira cómo me duele. Todo eso es la verdad, en el sentido de que sí me dolía, ¿no? Pero pasé de la queja al agradecimiento, a decir, Señor, gracias, porque ya no voy a fijarme en el dolor, sino que ya hoy puedo poner mis ojos en ti y fijarme en ti, entendiendo que por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, tú ya lo has hecho. Y el Señor comenzó a dirigir mi vida, comencé a tener cambios profundos. El Señor hasta me decía, de todos los alimentos que yo no comía, solamente me dijo que no comiera uno, que en este caso era el cerdo. Entonces me dijo, no coma cerdo. Entonces, ¿qué por qué? Pues porque pienso yo que yo tengo, o sea, una alergia como ese alimento. Entonces, pero me comencé a comer carne y no me hizo daño. Me volví a comer huevo y no me hizo daño. Comencé a comer pollo nuevamente y ya no me hizo daño, ya no producía dolor, ya no venía la inflamación. Y me di cuenta que el Señor estaba obrando profundamente a través de un proceso, a través de un proceso. Y eso fue hermoso. Y, y me hablaba en su palabra cuando yo me sentía así como que vulnerable o frustrado, el Señor me hablaba en su palabra y volvió a reforzar ese tema de sanidad. Y eso fue hermoso, porque comenzó también a desarrollarse en mí una relación más profunda con el Señor. Una relación realmente que me trajo mayor intimidad con Él, pero ya no era una intimidad basada en el Señor, y yo quiero o necesito que tú hagas esto para mí, un milagro, sino comenzó a basarse en una relación que decía, Señor, yo te doy gracias porque tú ya lo has hecho y yo, y Señor, no vengo a pedir, Señor, que me sanes, hoy solamente vengo a agradecértelo y a decir gracias porque eso ya está hecho. Y además de eso, Señor, porque también quiero descansar en tu presencia y quiero rendirme a tus pies y quiero amarte, quiero conocerte y quiero disfrutarte. Y la palabra del Señor dice, ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo comencé a deleitarme en el Señor y el Señor comenzó a trabajar en mí y no de la manera estrambótica, o sea, no así el super milagro y se lo voy a decir como en Segunda de Reyes capítulo 5 donde Naamán es sanado de la lepra después de que Naamán va y se presenta ante el profeta y el profeta no lo atiende directamente, sino que a través de su siervo le dice, vaya, dígale a Naamán que se meta allá en el río Jordán 5, o sea, que se sumerja allá y que haga una cosa tan sencilla como ir allá y simplemente bañarse en el río. Y él estaba pero furiosísimo porque eso de irse a sumergir allá 7 veces en el río. Y la palabra del Señor dice que él estaba furioso y lo voy a leer. Dice cuando Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido y dijo, yo creí que el profeta iba a salir y a recibirme. Dijo, esperaba
que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y resulta que no fue así, le dijo fue vaya, báñese. O sea, es decir, es como lo que muchas veces uno decía, o lo que yo pensaba, el Señor en algún momento me va a sanar y eso va a ser en la super campaña, eso va a ser el super milagro, yo voy a caer, yo no sé qué va a pasar. Y no fue así. Fueron cambios pequeños que el Señor me dijo que tenía que hacer. Mi alimentación, ejemplo. ¿Mm? Mi alimentación fundamental. ¿Qué podía comer? ¿Qué tenía que restringir? Hubo restricciones. Como les digo, el cerdo, una restricción. ¿Mm? Y nosotros muchas veces queremos que el Señor nos sane, pero no queremos hacerle, o sea, es decir, queremos que suceda como Naamán lo creía. Naamán pensaba que iba a ser un milagro así sobrenatural, pero no tenía algo, había algo que hacer, o sea, es decir, había un acto de obediencia muy sencillo, pero se necesitaba hacer algo, ¿cierto? Y Naamán no lo entendió. Y nosotros muchas veces pensamos que Dios nos va a sanar de una manera así estrambótica, espectacular. Y puede ser, yo no digo que no, el Señor también lo hace así, cuando Él quiere, ¿sí? Pero otras veces el Señor lo que quiere es que tú cambies algo. El Señor quiere es que tú hagas algo, ¿sí? Entonces hay que revisar, hay que pedirle al Señor, hay que decirle al Señor, Señor, gracias por mi sanidad, dime qué debo hacer. Dime qué debo hacer. Porque el Señor sí quiere sanar. Lo que pasa es que nosotros estamos condicionando al Señor a que nos tiene que sanar de determinada manera, de determinada forma, y que si no es así, entonces no nos sirve. Pero resulta que no. Es decir, no siempre es así. Muchas veces el Señor te dice que tienes que hacer algo, pero el Señor sí. Entonces lo que necesitamos es orar y pedirle al Señor dirección, sabiendo y entendiendo que Él sí desea sanarnos, pero que también a través de esa sanidad puede venir a través de un proceso donde nosotros tenemos que aprender a obedecer, aprender a cuidar de nosotros también, aprender a tomar decisiones sabias, pero obviamente el milagro solo sucede porque Él lo dice. ¿Mm? Y eso lo voy a representar cuando en Segunda de Reyes capítulo 20 el rey Ezequías también está enfermo y el Señor le dice a Ezequías, oye, le dice por medio del profeta, le dice, ¿sabes qué? Alista tus asuntos porque te vas a morir. Entonces de esta enfermedad no te vas a recuperar. Y entonces Ezequías dice la palabra del Señor que Ezequías llora delante de la presencia del Señor y le dice, Señor, yo siempre te he servido con particular determinación. Y el Señor escucha la oración de Ezequías y le dice al profeta que regrese y el profeta le dice, ok, el Señor escuchó tu oración y por cuanto eh, el Señor escuchó esa oración, el Señor te va a dar 15 años más de vida y además de eso te va a dar paz, básicamente. Y llega el profeta y hace lo siguiente, escuche muy bien. Llega y dice, preparen como un ungüento de higos y pónganselo en la llaga, en la herida que tenía Ezequías, donde estaba esa enfermedad. Y él sanará. Y después le da una señal de esa sanidad. Pero mire, no fue que el profeta extendió su mano, así, y de una vez Ezequías entonces fue sano y colorín colorado, sino no. El profeta dijo, preparen qué? Un ungüento de higos y colóquenlo sobre la... Hubo una acción. Y muchas veces te tienes que tomar el medicamento, tómatelo, ¿sí? Tómatelo. Muchas veces tienes que hacer algo para mejorar tu salud y a partir de ese acto de obediencia el Señor vendrá haciendo todo lo demás. Hazlo. No te frustres. No, o sea, lo importante es que el Señor ha decidido sanarte, ¿sí? Y la manera como Él lo va a hacer también le pertenece a su soberanía. Y esto tenemos que entenderlo. Y lo único que debemos hacer es obedecer. Entonces, en esta noche, vengo a decirte en el nombre de Jesús que sí, el Señor sí sana. El Señor sí sana hoy todavía. El Señor no ha dejado de hacer milagros. El Señor no ha dejado de obrar en tu vida. Simplemente sé sensible a la voz del Señor y obedécelo. Si hay algo que no te conviene, dile al Señor que es lo que no me conviene, yo lo voy a dejar. Y vamos a iniciar un proceso, Señor, tú me vas a sanar. Y ya está hecho en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas, dice la palabra del Señor, es el bien y no el mal. ¿Sí? Y Él nos da a nosotros, ¿qué? Un futuro y una esperanza. Entonces, yo te animo a que busques esa respuesta de parte del Señor, no como tú quieres, sino como Él quiere. Y que dejes ver tu situación y lo veas a Él. Y que comiences a agradecer en lugar de quejarte. Y eso
va a desatar o va a acelerar todo este proceso. Que el Señor te bendiga. Un abrazo.